¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. El equipo de NSE Perú, aquí desde la blanca y querida ciudad de Arequipa, nos unimos una vez más a toda la programación que está pensada para ustedes, las 24 horas del día, transmitiendo en radio, en televisión y a través también de internet y los medios, pues ahora convencionales, todo lo que es internet. Los que nos siguen habitualmente se van a dar cuenta que otra vez no nos encontramos en nuestros cuarteles generales, como dice un amigo también en la televisión. Estamos en otra breve peregrinación, esta vez en la iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, aquí en la blanca ciudad de Arequipa. Y quienes nos siguen aquí en Arequipa, la persona que les voy a presentar, el sacerdote, pues les va a sonar el nombre porque le hemos escuchado varias veces. Estamos con el padre Sixto Azabache Castro. Él es de la Orden de los Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos, aquí en Arequipa, y él es superior también de esta comunidad aquí en Arequipa, además de párroco de esta parroquia, Nuestra Señora del Pilar. Les quiero comentar que también él tiene la autorización de nuestro arzobispo aquí en Arequipa, Monseñor Javier del Río, para pues, los casos de exorcismo, infestaciones, etcétera, que suele haber, y por eso hemos acudido a él y le saludamos y le damos la bienvenida. Padre, gracias por su tiempo y por todo el tema que va a compartir con los oyentes y televidentes. Buenos días a todos y con mucho gusto que este momento sea un servicio para la gloria de Dios, que sea para el bien de las almas de nuestros hermanos, de todos, católicos o no católicos, porque el mal afecta a todo ser humano, a toda vida humana, a todo creyente o no creyente, pues la presencia del mal, como vamos a hablar, pues está presente, está allí. Así es. Y quizá, Padre, antes de empezar, usted bien lo ha matizado al inicio. El creyente, nosotros tenemos la gran certeza y esperanza que el bien siempre va a vencer al mal, ¿no? Es una promesa maravillosa que nos hace el Señor justamente cuando le da la autoridad a Pedro, como el primer papa de la iglesia, y le dice con mucha claridad: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Entonces, bajo esa promesa, creemos ciertamente como creyentes que jamás el mal triunfará sobre el bien en absoluto. O sea, definitivamente el mal nunca tendrá la última palabra. Tendrá ciertamente sus victorias, entre comillas, en algunas circunstancias, momentos y cosas. Batallas, pero no guerras. Exacto, ¿no? No la guerra. La guerra la ganará siempre, siempre el Señor, porque es Él quien protege a sus hijos, a la iglesia y a todo aquel que invoca su nombre. Presupuesto esto, y es bueno recordarlo porque los cristianos, los creyentes tratamos de ser siempre positivos, pero hay una existencia, como usted le ha dicho, el mal. A veces parece mitológico, no lo han querido pintar, o oscurantista o medieval, le dicen algunos, pero pues una persona como usted que está encargado aquí en la arquidiócesis de temas como este, si nos puede manifestar, o sea, si realmente existe el mal, se da en personas o cosas, o es una invención de los sacerdotes, de la iglesia. Padre Sixto. Bueno, lamentablemente, pues mucha gente piensa que conforme vamos pasando los siglos, ya estamos en una etapa moderna, ¿no? De tecnología, de tantas cosas. Mucha gente piensa pues de que eso del mal pues es una cosa de antepasados, pues ellos pertenecen al siglo medieval, como dices tú, ¿no? Y ciertamente nosotros le decimos así dentro de la iglesia, dentro del lenguaje teológico también, que Satanás es el padre de la mentira. Y la mentira más perfecta que él quiere hacer es hacer creer a los demás que él no existe. Yo he tenido la sorpresa que ojalá que este sacerdote que habló conmigo me haya dicho una broma, ¿no? Porque bromeando me dice: a ver, pues exorcízame, libérame, porque no sé qué, no sé cuánto. Y después riéndose me dice: el diablo no existe, es una invención de la teología. Y yo dije: wow, ¿de qué me estás hablando? Qué pena que me pienses así siendo tú sacerdote, porque si tú piensas así, Satanás te va a revolcar más fácil de lo que... Qué cosa. Y permítame, Padre, lo que usted dice, ese testimonio personal de su ministerio, recordar lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. No lo hizo usted nada más, sino la doctrina de nuestra Iglesia. En el número 1673 del catecismo de la Iglesia, aunque brevemente dice lo siguiente: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, Marcos
1:25 y siguientes, apúntenlo, Marcos 1, capítulo 1, versículo 25 y siguientes. La iglesia de él tiene el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, del cual un poco hablaremos hoy, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad de Jesús. ¿Más claro? Así es, definitivamente, ¿no? Todos aquellos sacerdotes que estamos convencidos de este ministerio tan importante en la iglesia y fieles a y la a la iglesia, vez al más magisterio, criticado, ¿no? pues al final de cuentas sabemos que todo esto lo hace Dios. Cuando a veces ha habido casos en que han venido aquí o yo he ido a casas y el Señor ha liberado, el Señor ha hecho su obra de amor, a veces las personas, Padre, gracias. No, gracias al Señor, Él lo ha hecho. Yo ordeno en el nombre de Jesús, yo hago esto en el nombre de Jesús y es Él quien hace su obra de amor, yo no. ¿Cómo se explica que un Dios misericordioso, estamos en pleno año de la misericordia, jubilar de la misericordia, cree o permite el mal? ¿Nos podría explicar cómo un poquito se entiende el misterio dentro de la catequesis de la Iglesia Católica, por favor? De que Dios es amor y misericordia, creo que no tenemos ninguna duda. Al menos yo en mi vida personal veo la mano y la misericordia de Dios tan fuerte en mi vida que si soy lo que soy es por pura gracia de Dios, como dice San Pablo. Y también ciertamente el mal es permitido por Dios porque también nosotros tenemos un libre albedrío. Dios no nos ata las manos, Dios no nos coacta, nos ha dado una libertad que tiene que ser una libertad responsable, una libertad bajo su amor, bajo su dominio de amor, su misericordia y su ternura. Pero el hombre a veces quiere hacer las cosas según su cabeza, el ser humano quiere hacer su cabeza. Y prueba de ello pues es en esa figura simbólica que se nos presenta en Adán y Eva, donde justamente el mal entró porque el mal engañó a Eva y a Adán, diciéndoles que si comían el fruto del árbol prohibido iban a ser tan poderosos como Dios. Entre la soberbia, la arrogancia, y esa soberbia, arrogancia que entra en el corazón del ser humano, que es uno de los 7 pecados capitales, es lo que va destrozando el interior del ser humano, y entonces comienza a buscar muchas cosas más allá, busca el poder a costa de lo que sea. Nosotros hemos tenido la desdicha, por decirlo así, de enterarnos por medio de medios de comunicación sociales de que incluso expresidentes de nuestro país se han ido a las guaingas para sostener su poder, para poder ser reelegidos, para poder tener ese poder sobre nuestro país. Es absurdo, pero real. No es un cuento, lo hemos visto en los medios de comunicación social bañándose en las guaingas, entonces, que es uno de los centros más poderosos de la brujería, de la hechicería y del ocultismo. Ya hay movimientos y logias, esto tampoco es un secreto, hay movimientos y logias internacionales consagradas al mal. Por supuesto, ¿no? por es supuesto. Otro tema, pero existen incluso grupos netamente satánicos, que ellos mismos se autoproclaman satánicos. Y ellos sí creen más en el mal que a veces un creyente o católico ignorante, ¿no? Así es. Así es. Y muchas veces, lamentablemente, nuestros hermanos no caen más por ignorancia, por curiosidad o por el deseo de poder, ¿no? Porque, hombre, si tú ya te vas con conocimiento de causa a las guaingas, como estos señores expresidentes u otros personajes famosos que se van allí, se van ya con el asunto de pensar que con eso van a tener protección, van a tener éxito en la historia, ¿no? Y es lamentable porque incluso en los medios de comunicación social, cuando salen esas personas que se dicen videntes, se dicen no sé qué y no sé cuánto, no se dan cuenta estos señores de los medios de comunicación, de los canales tan importantes que hay en el país, que están metiendo al mismo enemigo en su canal. O a lo mejor también son parte de... A lo mejor también, ¿no? Es curioso, ahora no tengo tampoco la información a la mano, pero es sabido de artistas famosos internacionales, grupos que han consagrado muchas de sus labores, precisamente un éxito mundano para al demonio. Es triste, pero es algo real. Ciertamente la información yo no la tengo clara, ¿no? Pero yo he sido admirador mucho tiempo de este gran artista Robin Williams.
que con sus películas a mí yo no me perdía ni una, porque me resultaba edificante ciertas cosas que él hacía, ¿no? Como en la famosa película Patch Adams, ¿no? Sí. Donde creó todo un sistema que todavía existe, ¿no? De cómo la risoterapia y todo eso a través del humor, ¿no es cierto? Así es. Pero al final yo no sé si será cierto, yo deseo que no, porque como continúo siendo un admirador, ¿no? No entiendo por qué se suicidó, siendo famoso, siendo esto, y siendo hombre de entonces, pero algunos dicen que estuvo metido por ahí en cosas semejantes. Ojalá que no. De esto volveremos un poco más adelante, este tema que usted ha tocado, el suicidio, por ejemplo, cuando pues viene un poquito la parte, la actuación del mal en la sociedad quizá, pero antes un tema que puede ser para alguno un poco cuestionante. Volviendo al relato bíblico de la primera tentación, digamos, se habla de la serpiente que tienta al primer hombre, a Adán. Ciertamente la iglesia, la fe, la Biblia trata de explicar todo ese fenómeno. Sabemos que tampoco eso está en estudio, su historicidad o el relato bíblico hebreo. Sin embargo, habla de la existencia del mal. Así es. Padre, ¿cómo se explica esa existencia de la serpiente? ¿Procedía de lo que un poco sabemos de la existencia de este ángel que antes era parte del bien? ¿Qué pasó un poquito porque si no la serpiente parece que estuviese ahí puesta malvadamente por Dios para hacer caer a los primeros? No, definitivamente, como te digo, Dios ha creado al hombre en libertad, al ser humano en libertad. Y le da esa libertad para vivir, llamado teológicamente libre albedrío. Pero no quita eso, ni hace eso inmune a la existencia del mal. De esa existencia del mal que se grafica entre la lucha entre Lucifer, ¿no es cierto?, llamado ángel de la luz, ¿no es cierto?, que se enfrentó al arcángel Miguel, ¿no? Esto que manejamos desde un punto de vista de fe, ¿no? Y donde se habla justamente ese triunfo del bien sobre el mal. Y donde de pronto el ángel de la luz se convierte en ángel de las tinieblas. Es una forma simbólica también de manifestar la existencia del mal, ¿no? Entonces, cuán importante es que entendamos esto, ¿por qué? Porque el mal existe también dentro del ser humano, de eso que se llama teológicamente la llamada concupiscencia, ¿me entiendes? Entonces, que el mismo Pablo lo grafica de otra manera. Quiero hacer el bien que quiero y sin embargo el mal que no quiero, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Por más corrientes psicológicas o pedagógicas que digan que el hombre es bueno por naturaleza, esto no se verifica en la historia, ¿no? Que tenemos. Yo considero que Dios creó todo bueno, todo bien, pero ciertamente el mal es el que se encarga de deformar, de degenerar, de destruir el bien en el ser humano. ¿Me entiendes? Se puede hablar que ese pecado que creo percibimos todos, el oyente, el televidente, todos tenemos esa lucha, pero tenemos las gracias también, los sacramentos, la oración. También, si no se le pone ese límite o esa lucha diaria, va a tener luego una como consecuencia cósmica, se va expandiendo y es, por ejemplo, también la misma causa de las guerras, tantos desastres que a veces son como internacionales y son realmente... Y tú ves, lamentablemente, tú ves a lo largo de la historia, todas las guerras tienen una causa absurda, inútil. Una causa que no vale la pena. Llamemos, no sé, a todo el genocidio en la época de Hitler, donde de pronto pues este señor se creía que era una raza superior a todos, ¿no? O otros tipos de causas de guerras actuales por la codicia. El escándalo ahora en Medio Oriente, todo este sufrimiento también a causa, por ejemplo, en todo Sudáfrica, que teniendo las Esmeraldas, teniendo tantas cosas ahí que se los llevan otros países poderosos, ¿no es cierto? Que lamentablemente, pues, toda esa pobreza, toda esa miseria que vive tanta gente en Sudáfrica, en toda la zona del África, que mueren de hambre teniendo tantas riquezas naturales. ¿Y qué hacen estos señores? Armar a los grupos para matarse entre ellos y ellos llevarse tranquilamente las riquezas naturales propias de esta zona, ¿no? O, lamentablemente, también este malentendido, digamos, fundamentalismo que lleva a donde, entre comillas, matar a los herejes o tantas cosas que lamentablemente no he entendido bien el supremo bien que es Dios, se ha llevado a muchas cosas donde pues el que es feliz es el enemigo. Muy bien, padre. Nos toca ahora una pausa brevísima. Yo creo que los oyentes y televidentes ya
hemos recordado todas estas enseñanzas de la Iglesia, como usted nos ha dicho, el mal existe, se personifica en el demonio, como lo llama la Sagrada Escritura, y luego quizá la siguiente pregunta sea, pues, ¿qué presencia más tiene quizá en cada uno de nosotros en la sociedad del mal? Le dejo la pregunta y le invito a una pausa. ¿Sí? A los amigos oyentes y televidentes les recuerdo que estamos con el padre Sixto Azabache Castro. Él no es tampoco natural de Arequipa, nació en la parte norte de Perú, en Sullana, ¿verdad? Y está aquí 11 años, 11 años en Arequipa, con la labor y el ministerio que les hemos dicho, encargado por nuestro arzobispo, de estos casos de exorcismo. Les quiero recordar también que él es de la Orden de los Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos y párroco aquí. Estamos en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Brevísima pausa, los amigos de Arequipa, Cusco y Lima. Estamos no en vivo, es una preproducción, y los amigos que nos ven o nos escuchan fuera de Perú, también les vamos a dejar luego los datos de contacto. Brevísima pausa y ahora continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, este programa que está siendo pregrabado para todo el equipo de NC en Arequipa, Lima y Cusco. Saludamos a los amigos de Lima, 1180M, que nos escuchan allí en la capital de Perú. También en la ciudad imperial en Cusco, en los 720 AM y Canal 27, y los amigos aquí en Arequipa, los 590 AM y Canal 27. También los amigos en, por ejemplo, Medellín, Bogotá, que nos escuchan por allá, en Santiago de Chile, Argentina, Barcelona y en otros sitios a través de Internet y los medios que ahora se utilizan, las redes y todo esto. Estamos con el padre Sixto Azabache Castro, que les hemos dicho que él es de la Orden de los Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos, párroco aquí en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, a quien le agradecemos su tiempo y toda esta experiencia, esta enseñanza que nos viene compartiendo. Padre, habíamos dejado como una pregunta pendiente, ¿cómo se concreta esa presencia del mal en nosotros? Y a lo mejor si es por ignorancia o cómo suele ser. Adelante, Padre. En primer lugar, hay que recordar que muchas veces nadie piensa en el mal. Sí. Nadie lo piensa y tampoco está obligado a estarlo pensando en forma psiquiátrica, ¿no? Y el mal aparece a veces y se va haciendo real, se podría decir, se encarna en el ser humano, a través de pronto, en primer lugar, de los propios defectos que lleva cada uno. Llámese un carácter fuerte, explosivo, dominante, llámese una soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia, la codicia, la ira, la irritabilidad, la impaciencia. Pecados capitales. Hay muchas formas a través de los 7 pecados capitales, que se van haciendo realidad y se van metiendo ahí en aquello que San Pablo decía, ¿no? De esa lucha que llevaba Pablo por dentro, ¿no? Y él lo llamaba incluso el aguijón de la muerte, Así es. que hoy en día pues, se llama la concupiscencia, esa tendencia al mal, ¿no? Y que a veces le pasa a un ser humano. Un señor se enoja con la esposa y dice, voy a llegar a la casa tranquilo, no voy a pelear, no voy a discutir. Pero llega a la casa, empieza ahí la discusión y la pelea. Porque permite que el enemigo le meta más cosas muy sutiles dentro del corazón y de la mente. Y uno de los lugares favoritos del mal domina es en la mente. Por eso ya una grande santa dijo que la mente es la loca de la casa. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús. La mente es la loca. Y es por la mente donde se nos van metiendo pensamientos, ideas y cosas que no queremos, pero nos van dominando y van logrando la furia, no sé qué, no sé cuánto, de alguien que de pronto ve por algo mal puesto y ¡fum! Llévatelo. Entonces el espíritu de robo y todas esas cosas negativas, ¿no? Entonces todo eso se va materializando en el ser humano cuando su corazón se va distanciando de Dios. En los católicos que creen a su manera, que no vienen a misa, que de pronto pues pueden venir a misa, pero su corazón está lejos de Dios, como dice también el Señor, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso lo encuentro, mucha gente que puede venir a misa, pero su corazón está lejos, ¿no? Y que eso se concretiza incluso en aquellos señores que tratan a sus empleados como la suela del zapato, les pagan sueldos miserables, no son justos. También ahí se materializa el mal, de muchas maneras. Pero a eso ciertamente muchas veces no nos damos cuenta
que si nosotros permitimos eso y se va a materializar en nosotros, tenemos el antídoto. Tenemos la oportunidad de poder salir de todo eso a través del sacramento de la reconciliación, a través de la comunión, pero siendo conscientes de lo que recibimos, que no recibimos una simple hostia, recibimos al mismísimo Señor. El bien mismo. El mismísimo Señor, el bien mismo, que lo recibimos, y no es que, como yo digo, por ejemplo, a los niños de primera comunión, que es una hostia que va por nuestra lengua, va a pasar el esófago y el estómago y mañana a otro sitio. No, no. Yo a los niños de primera comunión les digo, Dios tiene tanto poder que se quede en tu corazón. Y eso no es una tontería, no es algo ahí medio romanticón, sino que es verdad. Y entonces mucha gente no tiene conciencia de esa presencia real en la Eucaristía, no comulga con esa convicción. Sin fe, casi. Yo diría que no tanto sin fe, ¿no? Sino sin tomar conciencia de que lo que recibe es al mismísimo Jesús. Y por lo tanto, cuando uno lleva a Jesús, lleva lo que viene de Dios, la alegría, la fe, la esperanza, el gozo, las ganas de luchar, las ganas de trabajar, de salir adelante en medio de los problemas y dificultades. Claro, padre, porque aunque todavía por ejemplo, América Latina, es considerable la cantidad de personas que asisten a misa y comulgan de seguro. Por supuesto. Pero aunque viene bajando tristemente, pero si ese fuese como un ejército que después de la misa sale a practicar todo ese bien, ese esfuerzo, alegría, no estarían muchas cosas como están ahora, ¿no? Y de eso culpa a todos nosotros. No habría la corrupción que existe a nivel de todos los infidelidad, la mentira, el chisme. Todo. No existirían ministros católicos que promueven el aborto, no existirían gente que se dice católica y que promueve cosas que van en contra de la ley de Dios, no en contra de nuestro cardenal, no en contra de nuestro arzobispo, no en contra del Papa Francisco, sino en contra de la ley de Dios. Quinto mandamiento, no matarás. Y en definitiva contra el mismo hombre después, contra ¿no? el mismo ser humano. Porque de esa manera, ¿qué hace el hombre? Si hay gente que tiene derechos que no son suyos y que son de Dios, y al final de cuentas, ¿qué va sucediendo? O sea, la persona va perdiendo ese sentido de humanidad. En el nombre de los adelantos científicos y tanta cosa, se está metiendo en el mal de una manera tan sutil que mucha gente no lo percibe. Yo sufro cuando encuentro católicos que me dicen que hay que permitir el aborto. Digo, ¿de dónde estás? Así es. Quinto mandamiento, hermano. No lo manda el Papa, no lo manda el cardenal, lo manda Dios. Así es. Entonces, ese es un mandato divino. Entonces, ¿cuán importante es esto? Porque se materializa de muchas formas y a veces tan sutil que las personas no se dan cuenta. Se ha adelantado una pregunta, voy a tener que aprovechar ya que lo ha tocado, estaba más adelante, la había pensado un poquito más adelante, pero el mal y el demonio y el aborto, este triste binomio, ¿no?, que existe, el mal puede ofuscar tanto la razón, padre, que incluso no nos hace pensar correctamente. Lo digo por el caso mismo del aborto. No solo es un tema de religioso que está en el quinto mandamiento, sino la ciencia sanamente ordenada ha verificado que allí es un ser totalmente distinto. Cromosomas nuevos, órganos nuevos, es evidente, pero mire cómo el mal pareciera hasta ofuscar la razón y no puedo ver ni obrar el bien. Así es. ¿No? Y esta relación, padre, con el aborto y el mal, o la posesión del mal, ¿hay una relación que usted nos puede explicar, por favor, padre? Muy estrecha, muy fuerte, muy fuerte. Porque incluso en el caso de adolescentes se justifica, ¿no? Chicas 15, 16, 17 años se justifica porque la presencia de ese bebé le va a malograr la vida a la persona. Y no piensan en lo que se malogra una vida humana. Es un ser humano, es una vida que está ahí. Y por lo tanto, la Constitución nuestra de nuestro país dice con mucha claridad el respeto de la vida de todo ser humano, desde su concepción. ¿No? Entonces, esto para mí es impresionante porque se va metiendo con la idea de la libertad, de que yo puedo decidir sobre la vida de otra persona, por amor a Dios. Llegaremos al momento dado en que los pobres abuelos ya no funcionan, no sirven, no producen, eutanasia. Como en Europa ya viene pasando. ¿No? Entonces, es lamentable, pero ciertamente se va materializando de muchas maneras, a través del aborto, a través de los robos, a través de tantas cosas negativas que se dan, que son justamente los que van quitando el gozo, la alegría y la gracia de Dios en el corazón del creyente. Concretemos un poco más, Padre Sixto. Suponiendo, esperamos que sea así por ignorancia, un periodo afectivo, uno está a veces
con ira o muy triste. Hay personas que hacen ciertas prácticas tradicionales o lo que fuese sin saber las consecuencias que pueden traer. Usted, desde su experiencia pastoral, ¿podría nombrarnos las más frecuentes y qué peligros traen y qué puertas al mal le abren? En toda la región del sur, no solamente aquí en Arequipa, en toda la región del sur, viene una práctica de ocultismo grave, grave, que se ha disfrazado de una práctica de nuestros incas, el famoso pago de la tierra. Como tradición, ¿no? Como una tradición, que incluso mucha gente dice que tiene que hacerlo todos los años en el mes de agosto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa muy clara y práctica, sencillísima. Nuestros incas, cuando hacían la cosecha, una forma de agradecerle a la Pachamama, a la Madre Tierra, era que echaban chichejora sobre la tierra y luego se embriagaban de contentos porque habían tenido una buena cosecha. Pero los incas no tenían el conocimiento del Dios de la Biblia que tenemos nosotros hoy. La revelación. La revelación divina, la presencia de Jesús, la presencia de nuestra Madre la Virgen María, la presencia de los santos. No tenían ni idea de ellos. No tenían ni idea de ellos. Y por eso ellos practicaban algo que era muy comprensible y entendible desde la práctica cotidiana de ellos, digamos. De ese momento Desde ese histórico momento, en que vivían. de esa cultura Claro. de aquel entonces, ¿me entiendes? Como por ejemplo, para mí, para los hindúes hoy en día, la vaca tiene un significado impresionante, ¿no? Esa es su cultura de ellos que hay que respetar. Pero en este caso, el inca, o los incas, desde el rey hasta el más inca más pobre, hacía ese pago de la tierra, esa forma de agradecerle, más que pago, de agradecerle a la Pachamama, a la Madre Tierra, de haberle dado los frutos. Pero no conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios que tenemos hoy en día. Y que vence el mal. Por supuesto. Porque había Entonces, sacrificios, en el caso, por ejemplo, de los mayas o aztecas, que había sacrificios humanos, incluso, bueno, los incas cosecha, también, en algunos apus, ¿no? Que les decían. Pero fíjate una cosa, no tenían ese conocimiento del Dios de la Biblia. No había la revelación y por lo tanto es comprensible también. Pero ¿qué sucede? Esa práctica desde nuestros incas se ha degenerado. ¿Por qué? Porque hoy día se entierran suyos, que son los fetos de llamas, de animales, o se entierran animales, se matan, se sacrifican animales, o se meten caramelos y no sé qué más, o se meten cositas y se entierra. Y la práctica que Dios me ha permitido tener cada vez que yo entro a una casa donde se ha hecho el pago de la tierra, esa casa está consagrada y esa familia a Satanás. Por favor, no es por molestar, pero repita esto que ha dicho, esta idea, porque a veces uno no cae en la cuenta. Muchas personas ignoran eso, ignoran eso. ¿Por qué? Porque con esa práctica es una práctica de ocultismo, es una práctica que se ha degenerado, ¿no? Que cae no solo en la superstición, cae en algo más grave. Superstición es de aquellas personas que yo he visto que me han pedido bendecir un consultorio o una tienda, mayormente consultorios dentales, no sé qué, que he visto que a veces la mamá o el papá de algunos de los médicos o de los odontólogos, cuando dicen salud, primera cosa que hacen es tirar un poco de vino al piso, que dicen para chayar. Esa es una superstición. Una expresión tonta, absurda, pero es más grave el pago de la tierra. Ahora, esa práctica de superstición es quitarle también el valor a la bendición. Cuando yo le dije a la señora, ¿usted está pidiéndole a Dios o al diablo? ¿En qué quedamos? Eso le iba a decir, o sea, ¿no? ¿Por qué esta superstición, ocultismo es negativa? Porque le quito a Dios su lugar, ¿no? El lugar que le pertenece que me da la bendición, que es el que... Porque si yo estoy clamando la bendición de Dios, tengo que poner a Dios en el lugar que a Él se merece, que a Él le pertenece. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El lugar que a Dios le pertenece es el primero. Así es. Y por lo tanto, si yo pido la bendición de Dios, no puedo luego pedir el pago de la tierra o pedir chayar y todas esas cosas que son supersticiones de antepasados. Perdóname. El pago de la tierra es más grave porque, ya te digo, se hace a veces con entierro de fetos de llamas, se hace con un montón de cosas, y donde yo he tenido la oportunidad de comprobar por los dones que Dios ha regalado para este servicio a la iglesia, que cada vez que llegamos, porque viene la gente, padre, que me mueven las cosas, que he visto sombras negras, que me cierran la puerta, que no sé qué, que no sé cuánto.
Yo la primera pregunta que le hago, ¿ha hecho usted pago a la tierra? Sí. Ahí está pues. Usted ha consagrado su casa y su familia a Satanás. Claro. Todo nos va mal. Pero dicen que hay que hacer de nuevo pago a la tierra. Pues si usted quiere seguir atado al mal, pues hágalo de nuevo. ¿Y cómo se entiende que algunos a veces dicen, esto habría que estudiarlo, ¿no? Pero dicen, no, yo he hecho esas prácticas y me va bien. Claro. Molesto. Pero luego, ¿qué sucede? Mira, Satanás se disfraza de tal manera que esto que tú me has dicho me lo han dicho varios. Y después cuando llega, es que se cumple el año, empiezan otra vez las molestias. Y luego no es solo eso, sino que el único que bendice gratuitamente, el único que hace milagros gratuitamente, el único que sana gratuitamente es Dios. Porque es un regalo. Los milagros, son expresiones, caricias de la ternura, de la misericordia de Dios. Y cuando Dios bendice, te bendice gratuitamente. No te pide nada a cambio. Satanás sí. El padre de la mentira. Así es. Y ojo, que pide a cambio no dinero, porque es el que da la riqueza, entre comillas. Pide vidas, almas. Esto es gravísimo. Gravísimo. Porque esas personas no se dan cuenta que le están permitiendo entrar a la casa de Satanás para consagrar las almas de todos sus familiares. Yo he tenido casos de muertes sucesivas por hechicerías, por X cosas. Y hemos ido a orar, hemos ido en el nombre de Jesús para que Dios libere y exorcizar esa familia o esas casas. Y Dios ha liberado y ¡pum!, separado las muertes sucesivas. Tenemos que ir a una pausa. Le dejo una pregunta porque hay muchas, no nos va el tiempo, pero ya el último bloque. ¿Qué es un exorcismo entonces? Le dejo esta pregunta y le invito a una pausa, ¿sí? A los amigos oyentes y televidentes les invitamos a una brevísima pausa en Nuestra Señora del Encuentro con Dios, la mejor programación católica. No se muevan y volvemos ya con la parte final de esta entrevista. Continuamos ya con la parte final de Hacer el Encuentro con Dios. Nos ha acompañado, brindándonos su tiempo, el Padre Sixto Azabache Castro. Él pertenece a la Orden de los Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos. Él es superior de esta comunidad aquí en Arequipa, párroco aquí en la Parroquia del Pilar, donde actualmente estamos pregrabando este espacio para ustedes, y también está autorizado por nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río, para los casos de lo que nos referimos como exorcismos, y precisamente acerca de este tema le estamos haciendo algunas preguntas. Padre Sixto, nuevamente gracias. ¿Y qué vendría a ser entonces lo que la Iglesia denomina un exorcismo? Bueno, es un servicio, es un ministerio que Dios provee a la Iglesia para poder expulsar, en el caso del exorcismo, que se da mayormente cuando existe una posesión demoníaca. Tenemos que distinguir dos cosas importantes. Sí, Padre. Una cosa es la infestación de malos espíritus o de demonios muy poderosos, muy fuertes, y otra cosa es hablar de la posesión misma. La infestación se puede dar por los casos de muchos, sobre todo jóvenes, que juegan a la Ouija, por ejemplo, que es un juego satánico. Ojo, Ouija. Ouija es un juego satánico 100%. Y luego, en lo último que hubo toda una boga, que todos dijeron que era un jueguito nada más, el famoso Charlie Charlie. Así es. Y amén de otras cosas más que van por allí diciéndose, ¿no? Yo no tengo una prueba inmediata, pero también se habla del Pokémon Go, pero no, sobre eso me detengo porque no tengo, digamos, información científica o también información clara de parte de nuestra iglesia, ¿no? Pero sí, ciertamente, de este tipo de cosas, o también que antiguamente se jugaba con el famoso libro Baldós de matemáticas para consultar espíritus. Entonces, en esas circunstancias se dan mayormente lo que se llama la infestación. Infestación de casas, de objetos o de personas, que espíritus inmundos que ingresan. ¿Y eso por qué? Pues sencillo, la Ouija, ¿qué cosa es? Una invocación de espíritus. Y este tipo de otras cosas, ¿no? Es invocar espíritus que según ellos piensan en algunos casos, como fui aquí a un colegio cercano, que me llamó una profesora de secundaria muy asustada, porque un grupo de chicos se había puesto a jugar a la Ouija en el salón.
diciendo en esos casos, cuando yo llegué ahí, ellos estaban supuestamente, yo rompí en ese momento la concentración que había en el nombre de Jesús, y estaban ellos consultando al espíritu de la señora Miriam Pfeffer para saber quién la había matado. De esa curiosidad tan sonsa y al mismo tiempo tan ingenua. Se exponen a cosas muy fuertes. Y cuando yo llegué y ciertamente rompí lo que estaban haciendo ahí, de lo que habían hecho en dibujo y toda la historia, entonces empezaron las manifestaciones de infestación a los chicos. Eran 6 chicos. Y por ejemplo, sin entrar quizá en detalles que a veces no ayudan, pero ¿cómo se manifestó en ese caso concreto? O las personas para que también sepamos. En algunos casos, Satanás se disfraza en una histeria colectiva. Histeria colectiva. Que de pronto, pues algunos psiquiatras simplemente piensan que es una histeria colectiva y no es verdad. Hay que distinguir la histeria colectiva, hay que distinguir cuando realmente los espíritus inmundos empiezan a molestar, a perturbar a las personas, ¿no? Y en algunos casos, pues estos, cuanto más tiempo juegan a la Ouija, más se van consagrando al mal, ¿no? Entonces yo he tenido casos donde han sido muy duros, muy difíciles de poder que queden libres y sanas estas personas, pero también muchísimos, cientos de casos de infestaciones de personas, de cosas y de casas, donde el Señor ha liberado, gracias a Dios. Porque vuelvo a insistir, Él es el que hace la obra de amor. Entonces, cuando una persona va a un curandero, a un brujo, ¿no?, que se hacen llamar brujos, o llamados espiritistas, o llamados videntes, sí, ¿no? Lo que no saben estas personas es que muchos de ellos los consagran a Satanás como una forma de ellos tener más poder. No hay ningún brujo que trabaje para Dios. Ninguno. Así es. Aunque tengan la imagen del Señor de Misericordia, el Divino Niño, y no sé qué, y no sé cuánto. Ese es un disfraz de utilizar las imágenes de los santos y lo que sea, para hacer creer a las personas que ellos trabajan para Dios. Eso sí sería idolatría, además. Por supuesto. Además, fíjate una cosa importante. Deuteronomio capítulo 17 dice con mucha claridad: rituales, conjuros, maleficios, hechicerías, consultar espíritus, consultar muertos y todo este tipo de cosas es abominable a los ojos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cojan el libro de Deuteronomio, capítulo 17, para que comprueben que lo que les estoy diciendo no es una invención mía o de un curita por ahí medio iluminado. Y estas lecturas de coca, de mano, el horóscopo, el horóscopo, todo eso es abominable a los ojos de Dios. Consultar los astros, dice ahí el libro de Deuteronomio, es el horóscopo. ¿Me entiendes? La cartomancia, la quiromancia, entonces todo es abominable a los ojos de Dios. No viene de Dios. Y muchas veces hay incluso algunas personas que supongo que no sean brujos legales, como dicen algunos por ahí, que inventan a veces brujería y cosas en algunas personas para sacarles dinero. Te lo digo porque yo lo he visto y lo he comprobado. Así es. ¿No? Un día hemos ido a bendecir un restaurante, estamos bendiciendo y de pronto cuando me echaré en la puerta para que no te entre ningún espíritu cochino, cuando abro la puerta, ¡pum!, un seguro allí. Y le digo a la persona: oye, ¿quieres la bendición de Dios si estás con el diablo? Por favor. No, padre, que ha sido mi socia. Yo le digo: pero ¿cuánto te cobran por eso? Dice que le cobro 500 soles. Y cada año se lo va a cambiar. Y entonces le digo: bueno, bromeando, le digo: pues yo te lo voy a destruir por 1000 soles. Bromeando, ¿no? Le digo: no, tranquila. Oye, lo quisimos quemar y no se quemaba. No se podía quemar. Gasolina, que es de chavo y todo, no se podía quemar. Hasta que entendí que teníamos que primero exorcizar ese aparato. Exorcizamos, pum, se prendió. ¿No? Entonces, no podemos, y la palabra es bien clara, no se puede servir a dos dioses. Así es. No podemos darle una velita a Dios y una velita al diablo. O estamos con Dios o no estamos con Dios, decídete. Y la palabra de Dios en capítulo 3, si no me equivoco, del Apocalipsis dice: ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Lo dice por esto y por muchas otras cosas más. Entonces, lamentablemente, cuando las infestaciones son las más comunes, las infestaciones que son presencia de espíritus. ¿No? Y eso también va, padre, en collares, aretes, ropa, en los jóvenes, fíjate, música o videojuegos, yo no sé, por favor. Mira, el mal se está metiendo por tantas formas, incluso científicas. Se apareció con toda la música metálica, rock pesado, entonces se metió por ahí. ¿Por qué? Porque todas estas canciones que los chicos repiten en inglés sin saber lo que están diciendo son invocaciones al mal, son himnos al mal, a Satanás.
Hoy en día existen las terapias alternativas, o la salud alternativa, que es la brujería, ¿no? O en psicología. Yo he estudiado psicología, y cuando estudié psicología tuve un profesor de psicoterapia muy bueno, pero estaba metido en una corriente psicológica que se llama el neochamanismo. ¿El neo? Neochamanismo. No, para explicar que nos escuchen o vean fuera, esto de los chamanes es una palabra como de brujos del norte de Perú, ¿verdad? Entonces, por supuesto. Pues, usted se refiere a eso. Pero hoy en día se ha metido incluso en la psicología a través de esta corriente llamada el neochamanismo. Que es algo como restaurar lo indígena o autóctono, pero Así claro, es. no es correcto. Curaciones a través de la ayahuasca y de muchos bebidas hipnóticas y toda la historia, ¿no? Que hace poco tengo entendido que ha muerto un filipino por un ritual de ayahuasca, ¿no? Que vi ayer en las noticias, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojo, hay que decir bien claro a la gente. Satanás también hace milagros, Satanás también sana, pero te cobra la vida tuya o de un ser humano tuyo, de un ser querido tuyo. El único que sana con amor, con autoridad y gratuitamente es Dios. Y por eso leerse las cartas, la coca, pagar la tierra, baños de florecimiento, horóscopo, todo eso es abominable a los ojos de Dios. No soy yo, lo dice Dios. Y trae consecuencia y pasa factura, por supuesto, pasa como factura, usted dice. Pasa factura. Y por otro lado también incluso existe un mal en mucha gente, que yo lo digo en las misas de cuerpo presente, es el llamado, que yo lo llamo pecado de invocación de muertos. ¿Por qué? Porque lo dice Deuteronomio, no hay que invocar a nuestros difuntos. Cuando nuestros difuntos se mueren, hay que dejarlos descansar en paz. Yo he ido a casas donde incluso hacen ese tipo de cosas y siempre dicen, ¿ha muerto aquí alguien? Sí, padre. ¿Y ustedes le invocan? Sí, padre. Pues déjenlo descansar en paz. Nunca más, les explicamos. O también, la iglesia no está en contra de la cremación. No está en contra, no lo prohíbe. Así es. No lo prohíbe, lo respeta. Lo tradicional es la sepultura. Es recomendable. ¿Me entienden? Quizá, ¿no? Algunos hacen la cremación, pero lo que no está bien y no deben hacer es tener las cenizas de sus difuntos en su casa. ¿Por qué? Porque hacen de esas cenizas un ídolo. Le ponen flores, le ponen velas, se van a trabajar, lo que sea, lo tocan y se echan la bendición como si eso fuera un dios. Y son cenizas. Y en las casas donde yo he ido, el Señor nos ha mostrado a través de los dones, y uno de ellos el don de visión, cómo esas personas que tienen las cenizas en la casa están atadas, encadenadas, porque no les dejan descansar en paz. La palabra cementerio para algunos es, ¡ay, cementerio! Pero la palabra cementerio significa lugar del descanso de los muertos. Así es, descanso. Lugar del descanso de los Y un muertos. camposanto que tenemos los creyentes, además, bendecido. Entonces, yo por lo menos, si alguien por ahí tiene sus cenizas, les recomiendo, por favor, cumplir con lo que Dios pide, que es la sepultura. Correcto. ¿Me entiendes? Así sean cenizas, sepultura. ¿No es cierto? Claramente es un negocio para los cementerios, pero eso sí es otro asunto que no me interesa, no me compete, pero es mejor, si lo quieren quemar, créanmelo. Algunos que los tiran al mar, bueno, yo no sé ahí sobre ese asunto, pero es cementerio, lugar de descanso de los muertos. Fíjate, yo soy testigo, y por eso lo afirmo. Cuando personas han obedecido, en el nombre de Dios, cuando yo les hablo, debes llevar al cementerio. Cuando han obedecido, sus vidas han cambiado 360 grados. Yo tengo una familia que las hijas no podían tener trabajo, tenían problemas económicos, no sé qué, no se casaban y tenían las cenizas ahí 15 años. Obedecieron, ¡plum! Todo cambió. Ya son tres hijas las que se han casado, una está en Europa, tienen trabajo, están siendo bendecidos por Dios. Tenemos que ir acabando y me quedan muchas preguntas de los oyentes y televidentes, seguro también. Creo que sería bueno pedir a todos los oyentes, a todos los televidentes, que te manden preguntas. Así es. Y hacemos una segunda entrevista. No, segunda y tercera. El equipo de producción aquí está presente y seguro la predisposición nuestra, las ganas, seguro que sí, padre. Quizá dos preguntas para acabar. Una más práctica y la otra recurriendo al plano espiritual. ¿Qué presencia de objetos en las casas, a veces quizá por ignorancia, usted ha visto que está mal o predisponen a ese ocultismo, ¿no? Si nos puede mencionar, por favor. Mayormente a veces hay gente que vende cosas trabajadas. ¿A qué se ¿A refiere? qué le llamamos trabajadas? Sí. Que las consagran al mal. Ah, Hoy en día muchos negocios están con su gatito ahí. ah, Eso atrae al espíritu devorador.
O gente que tiene lamentablemente la imagen de la Virgen con un montón de dólares. Eso es un insulto para la Virgen, para mi gusto. Está mal. O gente que incluso en Chapi te venden cosas Sí. que están trabajadas. Así es. O el equeco que El le llaman equeco, aquí, pues, ¿no? ni que decirlo, ¿me entiendes? Sí. O sea, hay muchas cosas que están por ahí. Pero no es solo eso, vuelvo a insistir, sino incluso a veces, lamentablemente, hay un grupo que dice que son de ángeles, donde la gente lleva sus imágenes y todas las imágenes que nos entregan ahí están infestadas. Imágenes sagradas. Y que aunque sean religiosas. Así es. O sea, en ese sentido, pues las imágenes deben ser bendecidas por un sacerdote. Así es. No Es por la otra iglesia. cosa, ¿me entiendes? El perdone que le corte, pero ya no tenemos que irnos. El papel de la Virgen Santísima en toda esta lucha, Padre mi Sixto. mamita linda, preciosa. Es muy largo de contarte, porque te conté toda la historia que es hermosa, pero una vez las monjitas del monasterio de Santa Catalina me pidieron que les diera 3 días de novena de la Virgen de los Remedios, y la hermana priora me pide que hable sobre el dulce nombre de María. Y yo bromeando le digo a la hermana priora, oye hermana, no sabía que la Virgen era accionista de la Ibérica, ¿no? Y se rió, bueno, padre, ya déjese de broma, se prepara su tema. Y como ven, si curita cibernauta, ¿no? Como dicen por algunos, San Google. Yo nunca había dado ese tema, ¿no? Pero para resumir, entre leer y ver ahí, preparé mi tema y encontré una frase de San Bernardo de Claraval que me impactó. San Bernardo de Claraval afirmaba en aquel entonces que Satanás huye cuando escucha el dulce nombre de María. Me impactó tanto que en el único exorcismo que tuve aquí, que fue en una casa de los edificios de Mostajo acá, estuvimos 6 meses peleando. A veces dura más, ¿eh? Wow. Exorcismos. Wow. ¿No? Esta chica había hecho un pacto satánico por tonterías. Ya después de muchos meses nos dijo la verdad. Y entonces sobre eso trabajamos y empezamos a trabajar, a expulsar, ¿no? Y estábamos ahí, ya llevábamos 2 horas, ¿eh? Yo estaba ahí que sudaba ahí como chanchito al horno, ¿eh? Y de pronto me acordé, Satanás huye cuando escuché el dulce nombre de María. Cansados, empecé a rezar. Le digo, recemos el Ave María, ¿qué? Recemos el Ave María. Y empezamos. Una cosa es que te lo cuente y otra cosa es que lo hayas visto. Satanás empezó a revolcarse en el cuerpo de esta chica y hablarnos en voz de hombre. Cállense, malditos, cállense. Y seguimos, Dios te salve María. Al 4º, 5º de mayo salió. Desde entonces yo tengo la clarísima convicción de que María me protege cada vez que hago exorcismos, bueno, liberaciones sobre todo, o exorcismos de casas infestadas. Y yo siento como si ella con su manto de amor me protege. A todos los que hacemos esto. Es una intercesora maravillosa. Terror de los demonios, le decía otro santo. Oye, fíjate que leía una entrevista de un sacerdote exorcista de España, le preguntó a Satanás a quién odiaba. Él contestó, a esa mujer, a esa señora. ¿Pero cómo se llama? No me atrevo a decir su nombre, ¿no? Y después en aquel entonces odiaba, dice, a San Juan Pablo II, porque le estaba robando muchas almas de los jóvenes, decía en esta entrevista de este exorcista español, ¿no? Padre Sixto, hemos tenido que llegar al final. Le pido la bendición para todos los oyentes, para el equipo que trabaja en Nuestro Señor del Encuentro y con la promesa de poder tenerle en otra ocasión. Lo que Dios quiera para el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de amor y misericordia, mira con ternura a todos tus hijos que están siguiendo este programa, Señor, que aunque sea grabado, tu bendición siempre es viva y actual. Te suplicamos, Dios de amor y misericordia, que derrames sobre tus hijos la fuerza, tu gracia y tu bendición. Y por la amorosa intercesión de la Virgen María, nos veamos libres de toda impugnación del maligno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Sixto, muchas gracias. Un gusto. A los amigos oyentes y televidentes también les agradecemos. Los contactos han ido saliendo en la parte inferior de la pantalla durante el programa y agradecemos al equipo técnico. Oscar Maima en la parte técnica, en la producción Jorge Linares, quien les habla Hernán Villavicencio. Si Dios quiere, la mano de María, hasta la próxima semana en Hacia el Encuentro con Dios.